que habíamos terminando. Muchas gracias por estar aquí, muy contento de acompañarlos y de estar disfrutando en este espacio de comunidad de ágiles Latinoamérica. Muchas gracias a quienes están acá, los armonizadores que están haciendo esto impecablemente y se nota el amor que le están poniendo a las cosas. Mientras empezamos, me encantaría que en el chat me cuenten dos cositas. La primera, un número, y es, incluyendo este, ¿a cuántos ágiles Latinoamérica han tenido la oportunidad de asistir? Y si este es el primero, pues pondrán uno. ¿Y de qué país nos visitan en este momento? Entonces vamos a hacer una checadita al chat de uno Chile, uno Argentina, uno Colombia, uno Uruguay, uno México, uno Colombia, uno Argentina, uno Perú, Bolivia, uno, dos México, uno Argentina, estos son marcadores del mundial. Bueno, estamos súper bien aquí con asistencia de todos los países. Me encanta que compartamos entre todos estos conocimientos y experiencias. Voy entonces a compartirles la pantalla de tal manera que podamos iniciar y voy a poner el mosaico para poderlos ver en la medida de lo posible. Siéntanse libres de prender su cámara si quieren, si no quieren tampoco. A mí me encanta verles la cara siempre, me hacen mucha falta y en ambientes virtuales me hace mucha falta ver las personas. Entonces, si quieren verme un poquito más feliz, prendan su cámara. Vamos a hacer un recorrido alrededor del papel del líder en contextos ágiles. Yo no quise etiquetar el tema como líder ágil. A mí me parece que más que un líder ágil, es un líder que tiene ciertas características en estos contextos que nos invitan a la agilidad. Entonces ya vamos a ir entendiendo por qué, porque al final yo he entendido que este liderazgo al que estamos invitados en la agilidad tiene un poco de muchas cosas. No tendría que ser una receta ni copiar la receta de un libro de alguno de estos grupos de liderazgo. Entonces, quiero empezar con unos números, con unas estadísticas para ir poniéndonos como en contexto. Me voy a mezclar las diapositivas. Noten esto. Este es un reporte de State of the Global Work que realiza Gallup cada año. Y esto tiene que ver con qué tan comprometidos o conectados están las personas en sus trabajos. La traducción de la palabra engage a mí me da mucha dificultad porque pues, literalmente se supone que traduce comprometidos, pero para mí va un poquito más allá. Entonces note que en general en el mundo solamente el 15% de los empleados encuestados por Gallup está realmente comprometido y conectado con la empresa. También la derecha podemos ver que en términos generales y las estadísticas pues no son muy diferentes a lo largo del mundo. Algunas pequeñas diferencias sí, pero no muy grandes. El 18% está activamente disengaged, no comprometidos, que podríamos decir que son hasta saboteadores activos. O sea, no están comprometidos y hacen todo lo posible por sabotear el ambiente laboral. Son normalmente personas tóxicas que van por el mundo quejándose desde su posición de víctimas. Lo preocupante no son los extremos, sino la tibieza que vemos en el medio. Son personas que no están comprometidas lo suficiente y están ahí como en ese punto medio, que ni son activos para lo positivo ni son activos para lo negativo. Son personas que van dejándose llevar por la vida. Entonces, la primera pregunta, que también es un llamado a la reflexión, es ¿qué tan engaged encuentras tú y qué tan engaged, y voy a utilizar el término en español, en inglés porque me siento más cómodo diciéndolo, las personas que están a tu alrededor?
Podrás hacer, ¿cómo estaría esa estadística en tu entorno? Y me voy entonces a devolver a la primera pregunta, a la segunda diapositiva que me tocó la primera. Tirado en o tomado de Management 3.0, también quiero que se lleven esta pregunta y en la medida de lo posible, si alguien se anima a responderla en público, sería maravilloso oír esa respuesta. En tu vida laboral, si lleves muchos años o pocos años, ¿cuándo realmente has disfrutado tu trabajo? De esos momentos de la vida donde uno se levanta con los ojos brillantes y se la pone toda y al final del día, ¡ay, qué rico! Y si tienes algún recuerdo, en algún momento en que te has sentido así, ¿qué características había ahí en ese momento en el que te sentiste realmente disfrutando? ¿Quién se anima a romper la barrera de la cámara? Marisol, cuéntanos. Tienes el micrófono en silencio. Estoy desde mi Ahora carro, sí. pero no me podía Sí. perder esta charla. Ese momento mágico lo tuve hace poco, miren, es mi segundo encuentro con ese momento mágico. Con un proyectito de protocolos clínicos que como yo logré un sábado reunir a los estudiantes de la escuela de medicina y hablarles de agilidad. Eso pasó el sábado pasado. Yo me sentía tan feliz y realizada, ustedes no tienen idea, porque esos chicos están todo el día en los temas de la medicina y esto, y cuando salen a su vida laboral se encuentran con muchas cosas a las cuales ellos no pueden enfrentar. Miren, les hablamos de design thinking, le hablamos de liderazgo, le hablamos de un montón de cosas. Y cuando yo terminé ese día, yo me sentía, yo me sentía como Alistair. Me encanta ese brillo en los ojos. Muchas gracias, Marisol. Tenemos a Alejandro también con la mano levantada. Alejandro. Está muteado, perdón. Buenas tardes. Hola. Bueno, a mí, digamos, en mi vida laboral, la parte que más he disfrutado fue cuando en mi antiguo grupo de trabajo, mi antiguo grupo de trabajo que había una sinergia muy buena, teníamos una visión del proyecto en sí con el dueño del producto muy buena, teníamos una situación muy buena, el equipo tiraba todo por delante, teníamos una muy buena conexión. Digamos, sinceramente, esa fue la parte que más disfrutamos. Íbamos a reuniones y salíamos con muchos temas para analizar y analizamos y sacamos producción constante. Digamos, era muy lindo. Muchas gracias, Alejandro. Cada uno tendrá sus propias historias y sus propias reflexiones y podríamos hacer también la pregunta en negativo, pero no quisiera meterme ahí. Es decir, cuando realmente odiaste tu trabajo, también puede haber una gran cantidad de historias. Y sacar de ahí esos ingredientes que hacen o hicieron que esté disfrutando tu trabajo, que te brillen los ojos como le brillaron a Marisol cuando nos estaba contando esa historia y esa sonrisa que Alejandro nos hacía ver cuando recordaba su equipo anterior y esa relación. Y hoy, si realmente no lo estás disfrutando, cuestiónate y ponte en una posición de responsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo? Porque no necesariamente tiene que ver siempre con el entorno. ¿Cómo estoy yo? ¿Cuáles son esas gafas, ese filtro que me estoy poniendo? ¿Cuáles son esas historias que me estoy creyendo a mí mismo? Esas historias internas. Entonces es un llamado también a poner la camiseta de la responsabilidad para eso. Bueno, vamos a entrar a hablar de algunos términos relacionados que creo que muchos de nosotros los podemos saber, pero siempre voy a hacer la invitación en esta charla que los llevemos al contexto del título de la charla, el papel del líder. ¿Qué tiene que ver el líder con todas estas cosas? Entonces estábamos acostumbrados y tenemos muchas organizaciones en las que los equipos, más que equipos, son una
una escalera de jerarquía donde pues, o está el gerente del proyecto o el jefe del equipo, órdenes, te digo qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo debes hacer, de qué manera lo debes hacer, y las personas pues normalmente muy obedientes hacen su tarea para agradar hacia arriba en la cadena jerárquica. En estos contextos que podríamos llamar contextos ágiles, emergen otro tipo de relaciones y otro tipo de interacciones entre las personas en una organización. Hay más empoderamiento, por un lado, y ese empoderamiento lleva a que los equipos empiecen a tomar decisiones que en otros estilos de estructura, de gestión, de liderazgo, pues normalmente no eran propiedad exclusiva de la cadena jerárquica. Y los estilos de liderazgo también van cambiando. Los líderes, a diferencia de los jefes, se ven más como una parte del equipo, se ven más como estar al servicio del equipo y el logro de los objetivos que tienen como equipo. Y para que ocurra la autoorganización, desde mi punto de vista, se requieren normalmente dos actos de coraje, de valentía. El primero es de quien suelta, de quien deja y permite ese empoderamiento. Entonces los jefes deben tener el coraje, la valentía de dar un paso atrás, pero no es suficiente. Necesitamos que los miembros del equipo tengan también el coraje de dar un paso adelante y asumir su responsabilidad y permitir también demostrar que ese empoderamiento que está resultando de esa relación de dar un paso adelante y dar un paso atrás genera la confianza y los resultados que estamos esperando. Entonces los dos son muy importantes para llegar a ese punto de organización. También empiezan a verse diferencias en las estructuras que teníamos en contextos más tradicionales y ahora en contextos un poco más ágiles. Empezamos a ver las organizaciones como en una especie de transición en sus estructuras, y con esto no quiere decir que una de estas sea buena y una de estas sea mala. Tradicionalmente estamos desde la época de la revolución industrial y Taylor y todos aquellos precursores de la organización del trabajo y los gurús de la administración del siglo pasado, pues eran estructuras de comando y control, de arriba hacia abajo. Las conexiones importan entre empleados y gerentes, es muy vertical. Y empiezan a emerger y empezamos a entender la importancia de los equipos, entonces empezamos a trabajar con equipos, pero siempre conservando ciertas estructuras de mando y control hacia los equipos. Entonces pasamos del comando y control completo en toda la jerarquía hacia comando de los equipos. Entonces ya no le decimos a todas las personas lo que tienen que hacer, sino que le decimos a los equipos qué es lo que tienen que hacer. Y establecemos todos esos elementos que acompañan la estructura para asegurar el éxito. Y empieza a emerger también, en cierta medida, una transición hacia pensar que somos más equipos de equipos, que esa relación entre diferentes equipos se asemeja a lo mismo que ocurre dentro del equipo. Es como si cada equipo se convirtiera en un miembro de un equipo en un contexto un poco más amplio. Y aparecen 4 elementos, 4 palabras, las 4 en inglés empiezan por A. Alineación, tener ese propósito superior claramente definido, esos objetivos que queremos perseguir como organización, la autonomía que ya mencioné anteriormente, y la autoridad y responsabilidad, podría traducirse un poco con accountability, la responsabilidad. A mí la traducción literal de accountability tampoco me resulta muy fácil, porque no va más allá de la responsabilidad, tiene algo más allá de rendición de cuentas, en fin, de asumir el papel de hacerse cargo.
Entonces, también estamos viendo que en la medida que estas transiciones van ocurriendo y que vamos cambiando las estructuras o incluso experimentando combinaciones de ambas, por ejemplo, el planteamiento de las estructuras duales en las que tenemos o conservamos estructuras jerárquicas, pero al mismo tiempo en la organización tenemos estructuras en redes, pues es una combinación que también están experimentando algunas empresas, hasta empresas que ya son absolutamente horizontales, y con esto no quiere decir, repito, y quiero ser enfático con esto, que una estructura sea mejor que otra. Yo soy más amigo de las estructuras diseñadas de acuerdo al contexto. No me gusta copiar y pegar, a mí me gusta analizar el contexto, tener claras las herramientas y las posibilidades que tengo, y de acuerdo a ese contexto tener el criterio para definir lo que en ese contexto creería que fuera más adecuado. Y ese creería tal vez en mayúsculas, porque no hay certeza. Y es un llamado también a la prueba de la experimentación. Nyberg, creo que conocido por muchos de nosotros, agilistas, tiene esta matriz de alineación o alineamiento versus autonomía que a mí me encanta, y plantea diferentes tipos de liderazgo dependiendo de la parte del cuadrante donde estemos. Entonces, si nos paramos en los estilos de liderazgo tradicionales, autoritarios, donde la autonomía es baja, dadas esas estructuras jerárquicas, pero la alineación es alta. Entonces el jefe le dice al equipo: necesitamos cruzar el río, y entonces ustedes van a construir este puente. Aquí están las especificaciones, aquí están los materiales, se deben hacer estas cosas, y con esa alineación los equipos se van a seguir las instrucciones, y finalmente puede resultar muy bien el puente que el gerente o que el jefe tenía en mente. Cuando a partir de esa alineación, y pasémonos un poco al siguiente cuadrante donde hay alta alineación y autonomía, que es donde yo me sueño que podamos estar todos en algún momento. Y es que los líderes de la organización están definiendo el norte, están definiendo cuál es el propósito, qué es lo que queremos conseguir, por qué queremos cruzar ese puente. Porque no basta con entender que necesitamos cruzar el puente, necesitamos entender por qué es importante construir ese puente, qué estamos solucionando, qué hay detrás de eso. Y una pregunta poderosísima y que a mí me encanta repetir y repetirme es: ¿para qué? Entonces, la palabra para qué creo que nos permite pasar de un lado al otro. Es ese puente. Entonces les dice que necesitan cruzar el río, pero también les dice: confío en que ustedes tienen todo el conocimiento técnico, toda la experiencia y todas las herramientas necesarias para definir cuál es la mejor solución para cruzar este río y para cumplir ese propósito que tenemos. Entonces puede ser que a partir de esa autoorganización y ese trabajo colaborativo que resulta de esa conversación, el equipo resulte haciendo una cosa diferente al puente. Puede que se inventen una cosa distinta, que hagan una cosa subterránea, qué sé yo, porque ellos entienden el problema, entienden el para qué, tienen el conocimiento y actúan en consecuencia. Y al final, el líder que está guiando, dando norte, pues quedará satisfecho. Los cuadrantes de la parte inferior, pues no me voy a detener mucho en ellos, pero suelen ser muy caóticos, porque cuando no hay ni alineación ni autonomía, pues ya se podrán imaginar cada uno tirando para cualquier lado de cualquier manera, con poca comunicación, y pues ahí las posibilidades de algún resultado son prácticamente nulas. Y cuando hay bajo alineamiento o alineación y mucha autonomía, pues el jefe estará esperando que alguien esté trabajando en ese problema, pero tampoco hay ninguna certeza. Concentrémonos entonces y preguntémonos cómo está nuestro nivel de autonomía y cómo está el nivel de alineación de nuestra organización. Los dos son necesarios,
pero tengamos presente que, como dice la frase superior, la alineación permite la autonomía. O sea, si no hay un norte claro, la autonomía puede ser muy peligrosa, porque nos puede llevar a donde no es. La motivación, que es otro elemento fundamental en el tema del liderazgo. Y quiero que nos detengamos un poquito en esto. Aquí hay algunas preguntas, también invitación a la reflexión, como es costumbre en mí. Imagínense que ustedes hoy están en su sitio de trabajo súper bien, motivados. Y resulta que les llega una oferta para irse a otra empresa. Y ustedes de antemano saben que la cultura de esa empresa es tóxica, que hay un mal ambiente de trabajo, la gente no trabaja motivada. ¿Cuánto más tendrían que pagarte para poder renunciar a la motivación que tienes hoy, a ese brillo en los ojos que tienes hoy? Y que nos cuestionemos también, nos preguntemos, pues no solamente a nosotros mismos, sino que las personas que están a nuestro alrededor, ¿cuál es el resultado que puede obtener una persona o un equipo que está altamente motivado y comprometido versus un equipo que no está para nada motivado y para nada comprometido? Entonces, creo que la pregunta subyacente de esta discusión es ¿por qué es importante la motivación entonces? Y aquí quisiera abrir un poquito los micrófonos para no quedarme hablando solo. Es importante entonces la motivación, porque tiene sentido y vale la pena. Hola, Sí. ¿cómo estás, Carlos? Te saluda Carlos también, La Rosa, de Perú. Hola, Carlos. A ver, yo creo que la motivación es muy importante, sobre todo cuando estás queriendo trabajar en un framework ágil o estás queriendo que obtengan el mindset ágil en la organización, porque sin motivación no puede haber colaboración, autoorganización y proactividad. Entonces, y si no tienes esos elementos, entonces definitivamente todo lo que puedas hacer para que logres tener agilidad en la organización no la vas a tener. Entonces tienes que tener gente motivada, sí, para que haya autoorganización, haya proactividad, haya innovación, ¿no? Súper, gracias, Carlos. A mí me gusta pensar, yo no, la verdad no he investigado etimológicamente de dónde viene la palabra motivación, pero me gusta pensar que motivación viene de motivo. Puede que sí, puede que no, pero si tienes un motivo lo suficientemente poderoso para hacer algo, de ahí saldrá la energía, no solamente para empezar a hacer, sino para continuar el movimiento, sobre todo en esos momentos en que las cosas se ponen difíciles, y hay dificultades y obstáculos. La motivación puede ser, puede tener dos caras. Normalmente hay muchos autores que hablan de estos dos tipos de motivación. Una motivación extrínseca que viene de afuera, de estímulos externos, y que creo que todos por nuestra propia experiencia hemos podido comprobar que la motivación externa funciona por periodos de tiempo muy cortos y no es sostenible en el tiempo. En cambio, la motivación intrínseca, esa que viene de adentro, que viene desde eso que te mueve las fibras, te pone a sentir, te pone a brillar los ojos, es un motor, una fuente de energía muy, muy poderosa. No quiere decir que la extrínseca sea mala y la intrínseca sea buena, pero cuando necesitas realmente mantener ese nivel de energía, hay que mirar mucho más de lo que miramos ahora, esa motivación intrínseca, entender qué me motiva, entender qué motiva a mis compañeros, qué motiva a, si soy el líder, qué motiva a las personas de mi equipo. Y parte de mi responsabilidad como líder es propiciar todo el entorno, todo el espacio, los medios, las herramientas para que la gente pueda conectar su
tarea cotidiana, su trabajo del día a día con algunos de sus principales motivadores. Entonces hay diferentes modelos de motivación. A mí me encanta, por ejemplo, el modelo que plantea Management 3.0 de Moving Motivators. Fred Kaufman, por ejemplo, habla de algunos elementos que tienen que ver con motivadores. Daniel Pink, hay un libro maravilloso de Daniel Pink que se llama Drive, la verdad, ¿cómo es que se llama? La realidad acerca de lo que nos motiva, creo que es el subtítulo. Habla de 3 grandes motivadores: propósito, maestría y se me escapó el otro en este momento. Les recomiendo, hay un videito animado muy bacano que hay en YouTube para que lo busquen, de Drive de Daniel Pink. Me falló la memoria en este momento. Bueno, entonces, cerrando el tema de la motivación, es un elemento tal vez de las piezas del rompecabezas que tiene que tener en cuenta un líder en contextos ágiles día a día. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy trabajando la motivación? Primero mi motivación y luego la motivación de mi equipo. Maslow, pues, planteó, tal vez a mediados del siglo pasado, esta pirámide en la que al inicio, pues, la base de esa pirámide de necesidades están todas estas fisiológicas y básicas, y a la medida que van subiendo, están al final esas necesidades más grandes. Normalmente, pues para poder estar acá uno tiene que cubrir por lo menos las dos primeras partes de la pirámide. No puede ser posible, creo yo, uno pensar en temas de reconocimiento, en temas de trascendencia, cuando ni siquiera ha cubierto sus necesidades básicas. Entonces, ahí en la base de la pirámide funcionan bastante bien los motivadores extrínsecos, pero en la medida que vamos avanzando, cuando tenemos esas necesidades básicas y de seguridad cubiertas, empiezan a ser mucho más importantes las que están arriba. Otra pregunta para que nos llevemos para reflexionar, y es cuánto énfasis estamos haciendo en conectar, en hacer ese engagement con las personas en nuestra organización, y cuánto debería existir. Hay un delta. ¿Qué puedo hacer yo para trabajar un poco más en esa motivación y en ese compromiso que sale de esa energía de la motivación? Vamos a hacer un pequeño recorrido por el liderazgo desde varias perspectivas. Como les decía, a mí me gusta mucho tomar de diferentes elementos y diferentes teorías, y esto es como una especie de rompecabezas que vamos a ir armando desde diferentes estilos de liderazgo. Esta definición de liderazgo de Fred Kaufman, a mí no sé ponerle adjetivos a lo que produce en mí, es inspiradora, puede ser. Es el proceso de incentivar el compromiso interno de los miembros de una organización, compromiso interno, para alcanzar esa misión organizacional a partir de unos valores, viviendo unos valores en nuestras acciones cotidianas y con efectividad, que realmente sí estemos logrando esa misión organizacional. Cuando ese líder muestra el propósito organizacional, para qué nos levantamos todos los días en esta organización, y ese propósito es noble y realmente tiene sentido, entonces las personas se conectan con algo mucho más grande que las tareas mínimas y con algo mucho más grande que nosotros mismos. Y a partir de esa conexión va a salir la energía para hacer lo máximo posible, para contribuir desde mi propio compromiso interno a lograr esa misión organizacional con integridad y efectividad. La manera en la que perseguimos ese propósito es también fundamental, y aquí me atrevería a declarar que en este contexto, yo no sé si en todo, yo preferiría decir que en la mayoría, el fin nunca justifica los medios. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa misión? Tiene que ver con nuestros comportamientos asociados a unos valores que están alineados, o sea, que haya coherencia entre lo que hacemos y lo que valoramos, y que precisamente refuerzan ese compromiso y le dan sentido al trabajo. No hay nada más rico que tener la oportunidad de
expresar en tus acciones cotidianas lo que realmente es importante para ti, lo que valoras, y que esas acciones también estén conectadas con el para qué, con tu propósito como persona, como individuo. Entonces, cuando hay alineación de propósitos, la diferencia es muy grande. Entonces, por eso los líderes debemos hacer un llamado a que los líderes utilicen efectivamente el propósito y los valores como herramientas, no solamente como declaraciones que quedan muy bonitas en un PowerPoint o en documentos que ponemos en una página web, así es cómo vivimos ese propósito y cómo vivimos los valores. Y una de las actividades o de las cosas que hacen los líderes en estos contextos ágiles, teniendo en cuenta que estamos inmersos en esa volatilidad, incertidumbre, buca en términos generales, complejidad, ambigüedad, es ayudarle a la gente a que cambie, que se traslade de esa zona de miedos y de ansiedad a una zona de confianza, a una zona en la que puedan no solamente hacer su trabajo y confiarles la ejecución del trabajo y confiarles una cantidad de responsabilidades, sino que, como les decía ahorita, proporcionar todas esas herramientas, el entorno, todo lo que las personas necesitan para poder avanzar. Desde el punto de vista del liderazgo inspirador, un líder es capaz de inspirar. Voy a leerlo un poquito más lento y voy a tomar la tarea de leerlo. Mira, hacer alguna precisión. Comunicar, movilizar y conectar a su equipo. Que siendo un ejemplo de valores genera confianza, orienta, desarrolla y hace sentir a su equipo escuchado, respetado y valorado. Váyanse imaginando, o sea, si ustedes están alrededor de líderes que tienen estas características, ¿qué emociones les viene al cuerpo? ¿Cómo se siente? Logrando que cada individuo, cada persona, de manera emergente, aporte con compromiso al logro de los resultados y la estrategia de la organización, con una excelente ejecución y mejora continua. Podría mejorar que yo había modificado otra palabra. Peter Green y Peter Saddington, que también les recomiendo que los busquen, tienen un pequeño escrito de principios de Business Agility, y uno de ellos es pasar de jefes a líderes. Es pasar de líderes que desarrollan en otros cualidades de líderes. No se trata del líder como líder, sino de las actitudes de liderazgo que se contagian. Todos podemos desplegar en un otro momento, en un otro contexto, actitudes de liderazgo. Estar liderando, estar haciendo, influyendo en otras personas, cambios en el comportamiento para perseguir y para alcanzar desde el compromiso interno esa misión organizacional, la misión del equipo, si queremos hablar en el contexto del equipo. Líderes con una fuerte alineación al propósito y eliminar la fricción. Kaufman también nos dice que, y a mí esto me encanta porque me imagino la diferencia entre la autoridad formal y la autoridad moral, y este ejemplo se lo voy a tomar prestado de un gran compañero que es Pablo Mejía, y que él a su vez lo tomó prestado de Fred Kaufman. Es como si llegara alguien, vas caminando por la calle y con un arma te dijera, dame tu respeto, con esa autoridad que le está, formal que le está confiriendo el arma. Eso es imposible. No, sí le puedo decir te respeto, pero el respeto es algo que se merece. Los corazones y las mentes no se pueden comprar ni se pueden forzar, solo se merecen. Entonces hay cosas que el líder necesita tener, pero se las tiene que merecer. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para merecernos la admiración, el respeto, que las personas que estamos alrededor digan, uy, cuando grande yo quiero ser como que inspiremos a los demás a tener los mismos comportamientos y los mismos valores que nosotros tenemos? Bueno, entonces la pregunta no es
¿cómo puedo yo motivar? Yo creo que es imposible motivar a otra persona. Yo creo que yo sí puedo inspirar y puedo encontrar y darle el entorno a otras personas para que vivan en el mundo donde pueden satisfacer sus propios motivadores. Puedo influenciar y puedo indirectamente lograr que las personas estén motivadas, pero yo no te puedo motivar a ti. En un contexto ágil, entonces, podemos decir que el líder no requiere que la gente haga lo que hay que hacer, sino que crea el entorno y las condiciones precisamente para inspirar a la gente para que quiera hacer lo que realmente tiene sentido. Pues una cosa es querer que yo quiera que tú hagas y otra cosa es que yo quiera que tú quieras hacer. Son dos cosas completamente distintas. Si el líder se enfoca en que tú quieras hacer, es muy diferente, porque la energía va a venir de otra parte, viene de aquí. Ese líder en un contexto ágil siempre tiene en su centro, en su mente, los clientes. En una organización, a mí me gusta ver la organización como una cantidad de personas que están coordinando actividades para resolverle problemas a otras personas. Entonces, ese cliente, que al decirle ese cliente, queda como muy impersonal. A mí me gusta hablar de mi cliente, me da una mayor cercanía. Es una persona que tiene ojos, nariz y boca. Entonces, si yo estoy haciendo una tarea, estoy desarrollando un producto, codificando algo, cualquiera que sea mi labor en la empresa, y estoy pensando que eso finalmente va a ayudar y está poniendo mi granito de arena para cambiarle la vida a esa persona, para cubrirle una necesidad, para satisfacerle algún deseo, entonces la conexión con la tarea es completamente distinta. Estos líderes entienden que cómo el propósito superior le da sentido a la tarea, a lo que hace y a lo que hace su equipo. Y esto tal vez importantísimo, sabe que no hay una sola receta, que no hay balas de plata infalibles, que no hay un único estilo de liderazgo. Y este es un llamado también al agnosticismo, si se quiere decir, en este contexto de liderazgo. Hay momentos en que el líder tiene que ponerse el sombrero de líder autoritario, a veces tiene que ponerse el sombrero de líder servicial, a veces líder transformador. Hay una gran cantidad de estilos de liderazgo, entonces debe tener esa flexibilidad y emerge también un concepto de liderazgo adaptativo. Hay otros estilos que, por ejemplo, el liderazgo situacional. Entonces, esa capacidad de adaptarse casi como un camaleón al contexto y a las circunstancias para actuar como el líder que necesita una determinada circunstancia. Entonces, entiende ese contexto y tiene el criterio para actuar en permanente inspección de adaptación. Y no está solo. Y le da al equipo también la idea de que tampoco está solo. Entonces, se apoya en el equipo siempre y está apoyando al equipo siempre en la búsqueda de la excelencia y para encontrar y resolver gradualmente esos problemas relevantes que tienen esas personas que mencioné ahorita, mis clientes. Carlos, tenemos una mano Dime. levantada. Dale. Gino. Gino, si puedes abrir el micrófono. Gino, ¿me escuchas? No, bueno. No. Si la vuelves a... No estaba pendiente del chat y me disculpan. Si hay algo relevante en el chat por ahí, también me lo hacen saber. ¿Listo? Ah, Jill me está diciendo acá que no puede abrir micro. No sé si tú como host le puedas ayudar. Bueno, si lo puedes escribir, Gino, en el chat, y si no, ahorita, en los últimos 2 minuticos, o ahorita volvemos a intentar. Ese camino hacia la transformación, hacia un líder ágil, empieza por cada uno de nosotros, no empieza afuera. Cualquier transformación, llámese agilidad, llámese cultura, llámese digital, cualquier transformación siempre estará soportada en la transformación de seres humanos. Yo no puedo pensar en
cambio organizacional o transformación organizacional si no estoy pensando que la organización está compuesta por seres humanos. Puedo cambiar las instalaciones, puedo cambiar la estructura, puedo cambiar los procedimientos, pero si no tengo en cuenta de quienes hacen parte de esa estructura, quienes siguen los procedimientos, quienes usan las herramientas son seres humanos, va a estar perdido. Aquí no Gino escribió por el chat, Dale. Carlos. Él dice que lo que quería señalar es que el nuevo líder también le pide a su equipo feedback y lo escucha. De acuerdo. Ello para complementar lo que presentabas. La comunicación es esencial y estar abierto. El feedback para mí, más que una conversación que ocurre cada 3 meses, cada 6 meses al final del año, es un comportamiento habitual en una organización, no debería serlo. Al final de una conversación te puedo llamar y puedo decirte, puedo darte un feedback de la situación, del impacto que tuvo en mí, de por qué es importante para mí y de probablemente un llamado a la acción para hacerte caer en cuenta de cuáles son esos puntos ciegos. El feedback es continuo, bueno, debería serlo. Otro llamado a la reflexión. ¿Qué tanto feedback estás dando y qué tanto feedback sobre todo estás pidiendo? Que dar feedback puede que lo hagamos, pero pedirle a la gente feedback requiere un poco más coraje, un poco más de coraje que ir a darlo. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, pero quiero hacer como un recorrido por la evolución también un poco inspirado en Management 3.0, tanto de las teorías de management como de liderazgo. Entonces, nos paramos un momento muy a inicios y mediados del siglo pasado, y tal vez antes, nos podríamos devolver mucho más, cuando empiezan las industrias, empiezan las organizaciones formalmente a aparecer y vemos la empresa como una máquina, gestionada como una máquina, engranajes, quita y ponga, las personas prácticamente no existen, son recursos que pueden ser intercambiables, y funcionó muy bien este estilo de management con un liderazgo autoritario en contextos de plantas, de trabajo operativo, repetitivo, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo, afortunadamente, que no funciona tan bien en trabajos en la complejidad de conocimiento, que requieren creatividad, que requieren que seamos seres humanos. Luego nos empezamos a dar cuenta en el Management 2.0 que las personas empiezan a emerger frases como las personas son el activo más valioso, empezamos a entender que tenemos que trasladar un poquito a ser líderes menos autoritarios y más serviciales. Empiezan a surgir áreas de recursos humanos inicialmente, luego talento y en fin, pero se conservan todavía esas estructuras y empiezan también a evolucionar y se empiezan a ver cada vez más visiones o pues como visión visión de las empresas más como esos sistemas complejos que son como una ciudad, como una comunidad, a veces hasta como un ser vivo. Y los miembros de esas comunidades o de esos sistemas complejos son inspirados por sus líderes para ser responsables de tomar sus propias decisiones. Conectémoslo un poquito con esas palabras que vimos hace un momento. Entonces empiezan a emerger diferentes estilos de liderazgo que mencioné ahorita, inspiracional, transformacional, adaptativo y así sucesivamente. Entonces, los voy a dejar también con esta reflexión y si alcanzan, nos quedan un par de minutitos nada más. ¿Quién te inspira y por qué? Si alcanzan a responder esta pregunta en el chat. ¿Y a quién crees que tú inspiras y por qué? Y si esa respuesta les da alguna invitación a la acción de me inspira por esto y yo debería copiar este comportamiento, y también una reflexión personal. Mientras continúo, que no quisiera terminar la presentación sin mostrarles un par de cositas, esta sobre todo, y es el papel del líder en un contexto ágil está muy supeditado a la conciencia, estarse observando, percibiendo y reflexionando en estos 3 niveles, en el nivel personal, en el yo, cuáles son mis valores, mis emociones, mi comportamiento, estarse observando, liderándome a mí mismo, cómo estoy liderando a los otros,
cómo estoy observando y soy consciente de mi entorno y mis relaciones, el espacio, el equipo, la organización, las relaciones, etcétera, y cómo estoy liderando también desde el IT, desde el resultado, desde la gestión, desde cómo estamos aprendiendo, desde cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, si estamos navegando en la conciencia y a partir de ahí, de estos tres elementos, y a partir de ahí actuando en consecuencia de esa observación, esa reflexión, entonces vamos a tener muchas más posibilidades de acción. Un líder ágil entiende y opera en estos ambientes VUCA, integra personalmente el feedback y los experimentos y se adapta, domina cuáles son esos valores ágiles, los enfoques de agilidad y eventualmente las prácticas, trabaja con enfoque colaborativo y de mejora continua hacia ese propósito y navega en soluciones más creativas a través de esa mayor autoconciencia, una mentalidad de crecimiento, con un growth mindset y la participación de otras personas. Cataliza el cambio, más que un impulsor del cambio, es un catalizador del cambio, acelera las reacciones del cambio que están siendo generadas en la organización y lo facilita en la organización y alinea y empodera a los equipos hacia la entrega de valor. Aquí hay muchos elementos de agilidad que están relacionados con todo lo que vimos de temas de liderazgo y se adapta y adapta a su estilo de liderazgo. Yo creo que una de las grandes características es esa, la adaptación del estilo de liderazgo. Y algunas posibilidades de avanzar hacia un liderazgo en contextos ágiles, de la mentalidad fija a la mentalidad de crecimiento, de dirigir y mandar a ser un poco más coach, de pedir solamente a decir, de pedir y decir a colaborar, de prevenir y ocultar los fallos, a aprender de ellos, a hacerse vulnerable, a decir fallamos, ¿qué aprendimos de acá? De una organización como máquina, verla como un sistema vivo, ya lo mencionamos, de predecir o tratar de tener la bola de cristal y estar pegado a esos mindsets de comando y control, a inspeccionar, a adaptarse, y finalmente de creer que el liderazgo es para otros, a empoderarse y encender el líder interno, para poder encender los demás líderes internos que están alrededor. Y pasar de ajedrecista a jardín, de tener la jugada perfecta, la estrategia, a ver su entorno como un jardín que está cuidando, que está creciendo, que está emergiendo, que todos son partícipes. Bueno, no sé si tenemos un par de minuticos para preguntas, comentarios, me tragué todo el tiempo. Bueno, vamos a tomar 2 minutos, ¿le parece? 2 minuticos, listo, te agradezco mucho si nos podemos tomar 2 minuticos. A partir de ahora, chicos, están abiertos los micrófonos para cualquier pregunta, sin levantar la mano, así que a los codos. Lorenzo, creo que Lorenzo. También. Una consulta. ¿Qué pasa si tu líder, bueno, es un buen líder, pero no sabe decir no a sus superiores? Por ejemplo, te explota, digamos que el tiempo del release es muy pronto y sabe que, digamos, lo va a lograr, pero al hacer eso va a tener que hacerles trabajar fines de semana a sus subordinados o hasta fines de semana continuos, digamos. ¿Qué harías en ese caso, digamos, no como líder, sino como integrante de ese líder, ¿no? De su grupo? ¿Cómo le podrías decir? Me voy a parar en el comentario de ahorita. O sea, tengo la responsabilidad y casi la obligación de hacerle ver lo que probablemente no esté viendo. O sea, ¿qué impacto tiene eso? Y el feedback. Le digo, le hago ver lo que podría pasar si ese comportamiento se mantiene.